muy dispuestos para que la palabra del Señor more abundantemente en nuestros corazones. Así dice la Biblia, que la palabra de Dios more, amén, en vosotros. Este hecho registrado en el capítulo 2 nos manifiesta un cumplimiento, el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, el cual fue profetizado tiempo atrás o mencionado por varios profetas, pero específicamente el profeta Joel hace mención y hace alusión de este derramamiento que en aquel momento era a futuro del Espíritu Santo sobre toda carne. El profeta Joel anuncia el propósito de Dios derramarse sobre todo hombre, no importando la edad, no importando su género, sea hombre, sea mujer, ni tampoco su condición, sino que Dios quería morar en el hombre. En el principio, Dios, el ser que es espíritu, siempre le habló a los hombres a través de los profetas. Los profetas dieron a conocer la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, en muchas ocasiones anunciando juicios, pero también anunciando o delegando tareas, funciones, dando a conocer su voluntad. Nunca tiempo atrás el hombre pudo vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo se derramaba en momentos específicos, para tareas específicas, para labores específicas. Pues Dios en su propósito quería hacer algo y Él conoce nuestra condición y sabe que nosotros humanamente tenemos limitantes, estamos condicionados y entonces se necesitaba de una virtud sobrenatural. Todas las victorias ubicadas en el Antiguo Testamento y todos los milagros llevan el sello de la obra específica del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que fueron influenciadas, fueron dotados de un poder extraordinario, de un poder sobrenatural, para hacer que en medio de lo natural surgieran cosas sobrenaturales. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de cosas que suceden a través del hombre, gloria al Señor Jesús, que son sobrenaturales. Pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo no es otro ser que nuestro Dios. La Biblia lo dice en el Evangelio según Juan, Dios es espíritu. ¿Verdad que sí? Dios es espíritu. Y por lo tanto, los que le adoran, debemos adorarle en espíritu y en verdad. También la Biblia nos hace mucha énfasis en que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, diga conmigo, hay libertad. Eso lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí siempre hay libertad. Así que ubicando al Espíritu, nos damos cuenta que no es otro, sino que es el Dios Todopoderoso, creador y hacedor de todas las cosas. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo o a través de Dios, o Dios a través del hombre, por medio de su Espíritu Santo, trajo liberación, aperturó caminos, proveyó
alimento, trayendo memoria al pueblo de Israel, recibió alimento del cielo, cayó maná del cielo, el mar se abrió, les acompañó en el desierto a través de una columna de nube y una columna de fuego. Se le manifestó a Jacob a través de un varón, le habló a Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía, tipo del Espíritu Santo. También el Señor nos muestra en el libro de los Hechos que la profecía de Joel da su cumplimiento cuando el Espíritu Santo es derramado el día llamado Pentecostés. Y la Biblia comienza a relatar en el capítulo 2 que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Y dice la palabra que de manera repentina, esas son las descripciones del texto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero también la palabra dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de los que estaba ahí experimentaron, según la palabra, esas lenguas repartidas que eran como de fuego, no eran fuego, sino que eran similar al fuego. Se asentaron sobre cada uno de ellos, y a partir de ahí el texto dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Demos gloria al nombre del Señor. En esta mañana deseo de corazón, hermanos, que la iglesia no pierda la iniciativa de buscar ser lleno del Espíritu Santo, de buscar ser llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia que permanece. Es una iglesia en la que suceden cosas maravillosas. Es una iglesia dependiente 100% de Dios. Es una iglesia que alcanza, que se proyecta. Es una iglesia en la que suceden milagros, en la que suceden sanidades, revelación, en la que uno de los milagros más hermosos que puede suceder dentro de la iglesia es ver a un pecador arrepentido. Amén. Nosotros pensamos que es el milagro que le sucedió a aquel enfermo que fue sano, que es el milagro que le sucedió al hermano y que lo testifica. Pero uno de los milagros más grandes que puede hacer el Espíritu Santo es traer a un pecador a Cristo. Cuando el Espíritu Santo trae a un pecador a Cristo, ese es un verdadero milagro de parte del Señor. Porque el hombre, hermanos, no quiere buscar a Dios. El hombre no quiere entregar su vida al Señor. El hombre quiere estar lejos de Dios. El hombre no quiere doblegar sus rodillas, no quiere aceptar a Cristo en su vida, no quiere aceptar al Señor como su Dios. Quiere vivir por libre, no quiere rendirle cuentas a nadie. Cuando uno ve a una persona allá sentada, conmovida, quebrantada, que comienza a desboronarse en la presencia de Dios, no queda de otra que decir que es el Espíritu Santo el que está tocando esa vida y ese corazón, porque es el poder del Espíritu Santo el que convence, es el poder del Espíritu Santo el que cambia los pensamientos, y es el poder del Espíritu Santo el que cambia el corazón del hombre, que es considerado en la palabra de Dios engañoso y perverso. Amén. Pero el Espíritu Santo
la presencia, la esencia de nuestro Dios, cuando impacta y llega al corazón y a la mente de alguien, hace que todo argumento, hermanos, se detenga y que todo pensamiento contrario se vaya. Por eso, mientras usted escucha la palabra de Dios, usted tiene que decirle: Señor, que tu Espíritu Santo me despeje la mente para escuchar tu palabra, para entender tu palabra y para que tu palabra haga una obra en mí a través del Espíritu Santo, así como lo hizo en el día del Pentecostés. Había una promesa de que el Espíritu Santo se iba a derramar y que sería en Jerusalén. Esa era una de las condiciones, estar en Jerusalén. Ir a Jerusalén para ser lleno del Espíritu Santo. Es para todos, pero será en Jerusalén. No se dijo que podía ser en cualquier lugar, se dijo en Jerusalén. Jerusalén representa para nosotros el lugar donde Dios se quiere derramar, el ambiente en el que Él se hace sentir. Amén. El escenario donde Él se mueve, donde Él es el más importante, donde su presencia es la más importante, donde la gloria es de Él, donde no existe nada, ningún pensamiento material ni personal, es el ambiente del Espíritu, la esfera del Espíritu. Todos los que fueron hacia Jerusalén y estuvieron ahí esperando ese momento, anhelaban en su corazón ser llenos del Espíritu Santo. Y por ahí empieza el derramamiento del Espíritu Santo, en un anhelo. Amén. En algo que está ahí adentro y que no me deja estar tranquilo. En algo que yo quiero experimentar, que yo quiero sentir, que yo quiero recibir. Todo empieza así. Normalmente uno se acerca a las cosas por curiosidad a veces, ¿verdad? El curioso descubre cosas. El curioso descubre que el enchufe da calambre. El curioso descubre que la pistola de silicona quema. Ese es el curioso, el que va mirando y descubriendo y se da cuenta la función de las cosas, así le duela. Todo empieza como por una curiosidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué será lo que está sintiendo aquella hermana? Que brinca, que llora, que se doblega. Entonces empieza una curiosidad, pero esa curiosidad se comienza a convertir en más que en una curiosidad. Entonces él se fue a averiguar y sintió algo. Y entonces ahí hay una expresión. Hermano, yo sentí como un calorcito. Y adentro yo no sé qué era eso, pues eso me quemaba. Una vez estuve orando yo por una persona, en la plataforma pasó y yo le impuse las manos para orar. Cuando terminó el culto me dijo: pastor, cuando usted me impuso las manos yo sentí que me quemaba algo. Pero era como algo caliente. Y entonces yo le dije: no era yo, era el Espíritu Santo que estaba tocando tu vida. Entonces, lo que es una curiosidad, comienza usted a darse cuenta que tiene unos efectos, ¿verdad? Y el curioso de repente ya no comienza a acercarse por curiosidad, sino por una necesidad.
Yo quiero experimentar lo que Él experimenta, lo que ella experimenta. Y ya no solo por una necesidad, sino porque se convierte en nuestra vida. Porque no es lo mismo vivir bajo la influencia del Espíritu Santo que vivir sin la influencia del Espíritu Santo. Y en esta mañana el llamado especial es para los hermanos, para dos grupos de creyentes. Para los creyentes que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y para los que el Espíritu Santo se ha contristado. Amén. Para dos escenarios. Para los que no han recibido el bautismo ¿de qué? Y para a los que el Espíritu Santo se les ha contristado. Porque el Espíritu Santo solo se recibe una vez en la vida. Amén. El día del Pentecostés, todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ese día lo recibieron y nunca jamás volvieron a recibirlo. Sí volvieron a hablar en otras lenguas, pero el Espíritu Santo se recibe una vez. El día que el Espíritu Santo decide morar en el creyente, ahí se queda. Él no se va. Ahí está. La situación es en qué condición está. Pero está. Está avivado. Está en nosotros haciendo su obra o está contristado. La Biblia menciona varios pecados contra el Espíritu Santo. Cuando una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y peca, ya no peca para sí, sino que peca contra el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo ha morado en nosotros. Esta casa, este templo, no el templo del Antiguo Testamento, sino nuestro cuerpo, pasó a ser morada del Espíritu Santo, pasó a ser morada de Dios. Y el día que vino y moró en nosotros el Espíritu Santo, habitó esa casa, ese templo. Tomó posesión ¿de qué? De ella. Vino para morar en nosotros y nunca jamás irse. Cuando el Señor Jesús dijo a los discípulos, vendré a vosotros. No tengan temor, no tengan miedo, no estén tristes. Porque yo me voy. Porque yo no los voy a dejar huérfanos. Amén. Os enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Significa que Dios es el primero que sabe que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo es hablar de que Dios está en nosotros permanentemente. Para donde quiera que usted vaya, Dios está con usted. Dios está en usted. Como la madre que tiene en su vientre un bebé, todo lo que surja afuera, el bebé lo escucha, lo siente, lo percibe. Si usted le pone música al bebé, el bebé escucha la música. Lo que usted hable ahí como papá y mamá en su habitación, en su intimidad, él lo escucha. Niños que nacieron escuchando que no los querían traer al mundo. Y pareciera que fuera risa, pero es una realidad. Escucharon que nunca lo quisieron. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es Dios.
Dios es omnisciente. Es decir, Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente. O sea que hablar del Espíritu Santo es hablar de que el Espíritu todo lo sabe que está en nosotros, el Espíritu de Dios. Todo lo escudriña. Que Él está en todo lugar y que Él es omnipotente. Amén. Pero cuando el hombre peca, el Espíritu Santo se contriñe, se contrista. Los pecados contra el Espíritu Santo es contristar al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo. Amén. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay otro que es, aparte de apagarlo, es mentirle al Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo. Número 1, contristar al Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Cómo es? Ya está contristar, apagar, resistir, blasfemar, dejémoslo de último, mentirle al Espíritu Santo. Cuando una persona ha sido llena con el bautismo del Espíritu Santo, puede cometer estos 5 tipos de pecados contra el Espíritu Santo. Cuando una persona contrista el Espíritu Santo, hace que el Espíritu Santo se entristezca, se adolezca. Y hay muchas cosas que hacen que se contriste. La mentira, una mala acción, mal comportamiento. ¿Usted no ha sentido que cuando usted hace algo como que, y usted siente como que ahí hay algo que se contrista, le hace sentir esa, no es compatible, ¿verdad? La Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne a la verdad no está dispuesta, mas el espíritu sí. Y esa es una lucha de la carne y el espíritu. Pero cuando prevalece más la lucha de la carne, significa que la influencia del Espíritu Santo no está en su actividad. Está contristado. Y entre más se contrista el Espíritu Santo a través de cosas, amén, que como templo nosotros no podemos darle cabida. Si usted se toma una cerveza, usted contrista al Espíritu Santo. Amén. Porque es alcohol. Amén. Si usted se pegó una medio bailadita, lo contrista. Amén. Si usted vio lo que no tenía que ver, lo contrista. La pornografía, lo contrista. Y el Espíritu Santo siempre contristado, dígame usted a dónde lo va a llevar. Si es como usted desconectarlo de usted e impedirle que él obre, porque es Dios. ¿Cómo usted somete a lo divino, a lo que es santo, a lo que no tiene contaminación alguna, a habitar en la maldad? Si ese fue el primer problema que hubo entre el hombre y Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Que no había ¿qué? Comunión.
Porque Dios no tiene comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Un programa de televisión puede hacer que el Espíritu Santo se contriste. Amén. Un programa de televisión. Pareciera que no, pero sí. Y entonces se comienzan a manifestar unas reacciones, unos efectos. Y el hombre comienza a juzgar de otra manera. Y no como espiritual, sino con otra forma, que no lo identifica como un hombre que tiene la influencia de Dios en su vida. Su comportamiento, sus actitudes, su manera de relacionarse con las cosas de Dios ya no es igual. La forma en que Dios quiere de pronto hablar puede sonar hasta como molesto, como que incomoda. Uno le pueden decir, usted me está hablando muy carnalmente, por cómo usted reacciona. No hay nada de la influencia de Dios en la vida de esa persona. Las drogas hacen que se contriste el Espíritu Santo. Cualquier vicio contrista al Espíritu Santo, porque somos el templo del Espíritu. Amén. Todo lo que usted haga contra el templo afecta al Espíritu Santo. Amén. Todo lo que usted haga contra el templo afecta al Espíritu Santo. Mentirle al Espíritu Santo, hay ejemplos en la Biblia. Hubo un hecho allá entre Ananías y Zafira. Le prometieron a Dios una ofrenda. ¿Sí se acuerdan, no? Y dijeron, esto se lo vamos a dar, lo vamos a llevar y lo vamos a entregar para Dios. Porque lo que usted trae a la iglesia no es para el pastor, es para el Señor. Aunque Él no lo necesita, pero Él lo distribuye en su, soberanía, como Él quiere. Y vieron el monto que era bueno, era agradable y les entró como la inquietud, la duda. No, y si le recortamos un poquito. Y le recortaron. Y le dieron menos de lo que le prometieron. Y se lo llevaron así, vea. Que no lo sepa nadie. Y llegaron allá ante ¿quién? Pedro. Como si no hubiera pasado nada. Aquí hemos traído lo que le hemos prometido al Señor. Qué ignorantes, ¿no? Ser ignorante uno. No se enteró Pedro. Y el Señor le trajo, ahí se manifestó un don. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es saber cosas que el Espíritu Santo es algo sobrenatural del Espíritu Santo que trae revelación de cosas pasadas, presente y futuro. Y el Señor le trajo palabra de ciencia a Pedro. Pedrito, ojo con estos dos. Están más enredados, vienen con las manos sucias. Hicieron esto. Y Pedro les dijo lo que habían hecho. Se quedaron ahí. Palabra de ciencia. Dones que da el Espíritu Santo. Nosotros no somos adivinos. No venimos aquí a adivinar. Si usted me dice la verdad, no. El Espíritu Santo cuando quiere sacar algo lo dice. Ya. Lo dice. Y yo estoy sentado con usted y si el Espíritu Santo lo dice, porque Dios lo sabe todo. Ellos le mintieron al Espíritu Santo y creyeron que le habían mentido a Pedro. Pues le mintieron fue al Señor. Amén.
Cuando tú mientes, no le mientes ni a tu esposa ni a tus hijos solamente. Al primero que tú le estás mintiendo es a Dios. Así que no te preocupes tanto por la reacción de tus familiares o los demás. No, primero, Dios es el que se ha dado cuenta. Le mintieron al Espíritu Santo. Y hay muchos otros hechos. El profeta de aquel entonces, que dos mujeres le trajeron su niño, que dos mujeres tuvieron un hijo a la vez, pero el de la una se murió. ¿Sí saben la historia, no? La historia de Salomón. Y vinieron al hombre más sabio. El problema es que a la que se le murió se cogió el que no era. Y entonces la una es mío, no, la otra es mío, ese es mi hijo. Y en esa pelea le vinieron, entonces vino el Salomón y ¿qué solución le da uno a dos hermanitas así? Pues bueno, yo les doy la solución, hay que partirlo en dos. Que la mitad para usted y la mitad para él, porque si es de las dos. Y por ahí ya se escuchó el grito de una de ellas. No, 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 no va a hacer eso. Mejor que se lo quede ella. Y de una el profesor, no, ya sé cuál es la mamá, la que le dolió. ¿Ah? Ya sé que. ¿Qué le trajo el Señor ahí a ese hombre? Conocimiento para saber, conocer. Palabra de ciencia, pero también palabra de sabiduría. Para poder darle una salida a ese problema. Cuando uno aconseja necesita palabra de sabiduría de parte de Dios. Pero quiero que nos ubiquemos, hermanos. Mentirle al Espíritu Santo es un pecado cuando usted no habla la verdad. Dios es el primero que lo sabe. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo. Esto es muy amplio. Un día vamos a estudiarlo con profundidad. Pero quiero rápidamente para que usted entienda qué pasa cuando el Espíritu Santo no es influencia en mi vida. Dios habla y habla y habla. Y hay una resistencia a no obedecer la palabra. Y Dios habla tan de manera directa. Cambia. Organiza. Imagínese cuando el Señor le dijo a aquel hombre, organiza tu casa. Amén. Porque te vas a morir. ¿Qué pasaría que el Señor nos dijera a nosotros eso? ¿Será que a algunos Dios les dice cuándo van a morir? Que le digan, organiza tu casa porque te vas a morir. Le está diciendo, pongan las cosas en orden, todo déjelo preparado, hasta el sepelio, todo, el entierro. Y cuando el Espíritu Santo le dice, organice, mire, cambie, corrija esto, haga esto, y hay una resistencia. Es un pecado resistirse al Espíritu Santo. Todos los hermanos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, cuando hay una resistencia, pecan contra el Espíritu Santo. Constantemente. Y hasta que no se resuelve eso, comienza una decadencia. Porque es como que el Espíritu Santo está ahí, pero no tiene forma alguna de poder actuar. Entonces la gente dice, ay, yo pequé y se me fue el Espíritu. No, lo contristó con el pecado. Le mintió. Se resiste al Espíritu Santo.
Entonces no puede haber devoción en el espíritu, fervor en el espíritu. Amén. Diligencia, pasión, entrega. Pero cuando se habla de blasfemar contra el Espíritu Santo, es un pecado imperdonable. No tiene vuelta atrás eso. Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle poderes a otras cosas antes que a Dios. Ojo con eso y escuche bien, hermanos. Cuando usted le atribuye la gloria y el poder y el reconocimiento a otras cosas antes que a Dios. A mí no me sanó el Espíritu, a mí no me sanó el Señor. Eso fue que fue al médico y ahí. Y usted sabe que fue Dios el que lo sanó. No, ¿qué cuento de ese mensaje? Ese mensaje no es de Dios. Y usted está atentando contra el Espíritu Santo. Cuando una persona se va de la iglesia y se va hablando mal de la iglesia, está rozando muchas veces esa línea tan fina de blasfemar. Porque comienza hablando de algo que es estructural, porque la gente piensa que la iglesia son estas 5 paredes, pero hablar mal de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo. Y tóquele usted el cuerpo a alguien bruscamente a ver qué pasa. ¿No le duele? La gente cree que está hablando de un lugar, de una ubicación geográfica. Está hablando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es Dios, de la iglesia, perdón. Y la cabeza de este cuerpo es Dios. Y si usted le está tocando el cuerpo a Dios, que es el espíritu, delicado. No, yo allá no recibí el Espíritu Santo, porque tiene una raíz de amargura, una herida. Y aquí el Señor lo bautizó, pero él no quiere reconocerlo y dice, no, yo lo recibí fue por allá, en otro lugar. Y comienza a atribuir y a hablar mal. Y comienza a meterse en un terreno sin salida. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo sabe usted que no está a punto de rozar la blasfemia? En las muchas palabras, dice la Biblia, ¿y qué? Las muchas palabras, usted puede perder la, el estar mm, cabal. Habla y habla y de todo se queja y cree que no. Y esa vida de ese creyente nunca se le ve un avance. Nunca. Porque para él nada está bien. Se metió en un túnel sin salida. Le cuesta quebrantarse. Le cuesta doblar sus rodillas para reconocer que la presencia de Dios se está moviendo. Y es como algo extraño. Y quiere conectar con la presencia de Dios y no puede. No le vale ni convención ni evento más magno, ni que porque le traigan el predicador más reconocido de la IPUE o de la IPUE. Aquí no vemos predicadores reconocidos, la gloria sea para el Señor. Pero no le sirve. Por allá en Colombia hubo un creyente que se acercó porque tiempo atrás él se había apartado, se había alejado. Porque un creyente se puede apartar por razones personales y se va para el mundo. Pero el problema es si se aparta habiendo blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque si se apartó porque se puso en discusión con un hermano y no se entendieron y él dijo, no, en esta iglesia par de chismos. Pues la misericordia de Dios, porque de todas maneras dijo que en la iglesia había un par de chismosos.
Pero bueno, por desacuerdo y que se fue. Y la misericordia de uno ve y vuelve y gloria a Dios. Pero hay unos que se fueron, volvieron y nunca más hallaron a Dios. Nunca más lo sintieron. Entonces hubo un creyente así. Llegó, nunca más volvió a sentir a Dios. Y él intentaba y se hacía en la primera banca y había disposición. ¿Te escucha ese que dice, no hay cielo cerrado? Pues sí había cielo cerrado. Sí había cielo cerrado. Porque eso ya no es cuestión de que sea del pastor que no lo va a dejar entrar y estar en el culto, así ya se ha comportado de una manera muy grosera. Porque hay gente que se comporta grosera en la iglesia, ¿verdad? En nuestras reuniones, no es raro que un día un hermano, lo digámoslo así, no hermano, se pare y de repente vaya a hacer algo, ¿no? Tal cual esté espiritualmente o como esté, pues. Pero cuando se blasfema contra el Espíritu Santo es un problema entre el hombre y Dios. ¿Usted ha leído en la Biblia el texto que dice, por los tales ni qué? Ni se ore, porque ya no hay vuelta atrás. Cuando Dios cierra la puerta, ¿quién la abre? Si Dios cierra la puerta, nadie la abre. Amén. Y él quiso primera banca y evento tras evento. Entonces un día él se preguntó y dijo, ¿qué pasa conmigo? ¿Yo por qué no puedo sentir a Dios? Y entonces le preguntó al pastor y el pastor comenzó a hablar con él y llegaron a un punto donde él comenzó a contarle cosas que habían sucedido en el pasado. Y entre ellas él expresó que en alguna ocasión llegó a decir algo. Y el hermano testifiqué y decía, hermano, es que eso ya no tiene vuelta atrás. Qué triste. Cuidémonos al hablar lo que decimos, porque esto es serio. Con Dios las cosas son muy serias. Después de usted creer que Dios sana, usted se va a creerle al ocultismo. Eso es grave. Grave, más grave de lo que usted se imagina. Y ha pasado con muchos cristianos. Decir que no fue Dios, sino que fue porque le puso su fe a la estampilla, una cosa a la otra. Blasfemar contra, darle la gloria a otras cosas antes que a Dios. Blasfema contra el Espíritu Santo. Y esto no tiene retroceso. Otro de los pecados que no tiene vuelta atrás es la cuando una persona apostata de la fe. Eso no tiene perdón. Todos los pecados nuestro Dios los perdona, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo y apostatar de la fe. Que hoy usted crea que hay un solo Dios y que su nombre es Jesucristo y que mañana usted se vaya a decir que son tres. Eso es un pecado imperdonable. Eso es atentar contra la misma deidad. Muchos pastores que eran unicitarios y que por allá se dejaron enredar por el enemigo y se fueron. Muy reconocidos de nuestra iglesia en Colombia. Terminaron, no, es que no es uno, son tres. Apostataron de la fe. Ese es otro problema que no es con la organización ni con nosotros, es con Dios. Amén. Cuando digo que es imperdonable, hermano, no hay manera alguna. Dios no se retrata en eso. Amén. Ni oren por ellos. Ni oren. Por eso la Biblia dice que es mejor no haberlo conocido. ¿Ah?
que habiéndolo conocido, termine yo pisoteando la sangre de Cristo. Y hay muchas formas de pisotear la sangre de Cristo. ¿Sabe qué significa pisotear? Es ignorar la obra que Él hizo en la cruz por mí. Tomar en poco el sacrificio. Con nuestro comportamiento, nuestra forma de ver, de actuar, de vivir. Es como decir que lo que Él hizo en la cruz no tiene valor, no, es decir, no tiene significado. Y la Biblia habla acerca de todo eso. Pero qué bueno que en esta mañana el Señor nos ayude a nosotros a entender que un día Él se derramó en nosotros para darnos poder y autoridad, unción, dominio. El que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no está en la misma condición que una persona que no la ha recibido. Porque el que ha recibido el poder del Espíritu Santo tiene a Dios en él. Tiene el Espíritu Santo en él, obrando a través de él, guiándolo, usándolo para liberación de otros, para revelación a otros. Porque el Espíritu Santo, el bautismo es poder para todo aquel que en él cree. Es poder de Dios para anunciar las virtudes, el evangelio, para pararse frente a un endemoniado, invocar el nombre del Señor y que reciba libertad, para pararse frente a los enfermos y decirles que en el nombre de Jesús hay sanidad, para que se rompa toda cadena, para que toda rodilla se doble. Es la autoridad de Dios en nosotros. Es lo que nos hace estar inmunes al pecado. Porque lo que es nacido de Dios no peca. Porque lo que es nacido de Dios, hermanos, ¿cómo puede pecar? Si la simiente de Dios está en él y no puede pecar, dice la palabra. Y la simiente habla del Espíritu Santo. Mientras usted no se llene del poder del Espíritu Santo, usted seguirá siendo vulnerable, débil. Pero cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted siente que hay algo distinto en usted. Amén. Porque Dios va con usted. Hay dos formas del Espíritu Santo obrar en la vida del hombre. La manera en que atrae al pecador a Cristo. Usted viene aquí y usted siente al Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo mora en usted es otra cosa. Usted se quebranta porque el Espíritu Santo lo toca. Usted se arrodilla porque el Espíritu Santo lo toca. Pero cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, eso es como cuando usted coge una botella y la llena de tal manera que rebosa. Y de ese rebosar, pues todo comienza a esparcirse. Es una gloria que rebosa en el cristiano, que lo lleva a ese máximo éxtasis espiritual. Amén. Donde se goza, se deleita, donde Dios lo toma para cosas extraordinarias. Los dones del Espíritu Santo no se derraman sobre una vida que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque los dones vienen es a través del Espíritu Santo. Amén. Los dones los da el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere. Amén. Pero necesitamos como iglesia ser dotados de esta experiencia sobrenatural. Y la evidencia y la señal
Lo que certifica que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que no lo cambie nadie, porque eso no ha cambiado en la palabra, es la señal evidencial de hablar en otras lenguas. Debe hablar en otras lenguas la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. No es las lenguas del Espíritu Santo, son la señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo, tiene que haber una disposición, tiene que haber sed. Amén. Hay muchas preguntas sobre qué necesito yo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se necesita sed. Decida los sedientos, venid a las aguas. Y hay otro elemento clave, y es creer. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo tengo que creer que el Espíritu Santo es para mi vida. Amén. Es para usted. Hay gente que ya no lo predica, hay gente que dice que eso ya no es necesario. Sí es necesario. Sí es indispensable. En los niños, en los jóvenes, en los adultos es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Que se derrame sobre nosotros. Sed, disposición, la necesidad. Créale a Dios, es para usted. Si usted lo cree, usted lo recibe. Uno no tendría que orar para recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está dado. Usted no va a pedir lo que ya le dieron. Amén. El Espíritu Santo es para usted, hermanos. Hermanas, jóvenes que están aquí, para usted es el Espíritu Santo. Los amigos que vinieron en esta mañana, para ustedes es el Espíritu Santo. Si hay un momento en el que usted cree que para usted es esa experiencia y lo cree y de verdad manifiesta el deseo de recibir lo que ya Dios le ha prometido, ¿qué impide que el Espíritu Santo se derrame si hay fe? Si hay fe, se derrama, porque yo creo. Porque yo estoy seguro que Dios me lo ha prometido y que Dios se va a derramar en mí. Él quiere derramarse en mí. Él quiere morar en mí. Él quiere estar en mí. Dios quiere estar en usted, hermano. Dios quiere estar en usted, joven. Dios quiere que usted no sea tan vulnerable al pecado. Y de pronto usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero usted se ha desconectado de las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo está contristado. Y a usted le cuesta sentirlo. Y a usted le cuesta levantar las manos y adorarlo. Pero en esta mañana Dios ha traído una palabra para usted. Para que usted hoy le diga: Señor, yo quiero sentirte una vez más en mi vida. Y si he pecado y si he fallado, perdóname. No sé en qué te ofendí, no sé si fue en una conversación, no sé si fue que vi algo, dije algo o me comporté de la manera que no era, y hace tiempo que yo no siento esa llama, ese mover de tu presencia en mí, que me lleva a doblegarme, que me lleva a derramar las lágrimas, que me lleva a tener visión, pasión, compromiso. Porque cuando el Espíritu Santo no está, se va la pasión. Se va la pasión. El programa de Dios no está en mí. Sus planes no están en mí. Yo me alejo. Yo me distancio. Yo me oculto. Yo me escondo. Y me encierro en una cantidad de pensamientos
que en vez de favorecer mi avance en mi vida espiritual, me retrasan en mi vida espiritual. Y eso lo pudo identificar David, el salmista, cuando pecó contra Dios. Dice la palabra de Dios que él llegó a un momento en el que tuvo que clamar y expresarle a Dios: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Porque sentía que Dios no estaba en él de la manera que estuvo, porque había fallado, había pecado, y él había creído que eso no iba de pronto a salpicar en otras áreas. Muchos pecaron en la historia bíblica. Muchos pecaron, muchos fallaron, muchos fracasaron en la historia bíblica. Y hermanos, el problema no es fracasar, el problema no es el pecado en sí, porque para el pecado hay solución, está Jesús. Él perdona, Él vuelve a restaurar, Él es el alfarero que toma el barro en la condición en la que esté y comienza a hacer un trabajo de limpieza y a sacar lo malo, y comienza a humedecer el barro y comienza a darle forma, y comienza esa vasija a tomar nueva forma, porque Dios es el que restaura la vasija. Él es el alfarero. Dios está dispuesto a restaurar. Dios está dispuesto a hacer sentir en su corazón la llama de la presencia de Dios. Dios está dispuesto a hacerle sentir, hacer que usted vuelva a enamorarse de Él como al principio, hacer que usted vuelva a tenerlo a Él como algo indispensable. Dios está dispuesto. Pero tiene que haber una actitud de reconocimiento, y eso es lo que hace la diferencia de David a otros hombres de la Biblia. Que David pecó, pero reconoció su pecado. Tú podrás fallar las veces que sea, pero cuando tú le reconoces a Dios que te has equivocado, Dios no le esconde la mano a nadie. Dios de inmediato escucha la voz, el gemido, el clamor de la persona que lo reconoce y le dice: Señor, yo he pecado, yo he fallado, yo he hecho esto, yo he hecho lo uno, lo otro, pero por favor que tus manos, que tu misericordia se extienda y me abrace y me levante de este lodo cenagoso en el que estoy. Y yo estoy seguro que la mano de Dios de inmediato usted la siente, porque Dios ve que no hay orgullo, porque Dios ve que usted es consciente y que usted sabe y reconoce que lo necesita, que necesita el Espíritu Santo en su vida como el motor, como el combustible para usted. Y Dios levantó a David. Y esa es la diferencia, en que muchos pecaron, pero David reconoció su pecado y fue nuevamente ubicado, restituido. Lázaro estuvo muerto 4 días, 4 días de muerto. Y pareciera que esa enseñanza nos hablara de la omnipotencia de Dios de levantar a un muerto, físicamente hablando, pero espiritualmente el Espíritu Santo también levanta muertos. Y en esta mañana Él ha venido para llenar la boca de alguien con su Espíritu Santo. De alguien que no ha recibido, que nunca ha experimentado y que está deseoso, anhelando ser lleno del bautismo del Espíritu Santo, porque quiere ser mejor cristiano, porque no quiere estar manicruzado, quiere que Dios lo use en todo lo que hace, porque quiere llevar a Dios consigo donde quiera que vaya. Y yo quiero hacerle una invitación en esta mañana a los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, para que hoy apliquen el tener sed y le crean a Dios y vengan.
y ustedes le digan: Señor, creo, bautízame, bautízame, yo creo, bautízame, derrámate, como el día del Pentecostés te derramaste, porque estás en el lugar indicado, porque este es el lugar donde Dios quiere derramarse. Y quiero invitar también en esta mañana a alguien que de pronto ha contristado al Espíritu Santo y hace días no lo siente, hace días no se quebranta, hace días no tiene encuentros con Dios, hace días no ha hablado en otras lenguas, para que aprovechen esta mañana que Dios le está extendiendo su mano y se restaure y se renueve con Dios. Tienen que llegar esos momentos donde usted saltaba. Tienen que llegar esos momentos donde usted, hermanos, brincaba, se movía, se deleitaba, derramaba lágrimas en la presencia de Dios. No había un momento en el que usted no sintiera a Dios en su vida. Tiene que volver. Recuerda ese primer momento. Recuerda ese primer momento. Hoy está vigente. En el nombre del Señor Jesucristo, ponte en pie en esta mañana. Si sientes venir al altar, ven, porque el Señor le dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo: Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Que está en ti. Ahí está el fuego, la llama del Espíritu. Está en ti, Timoteo. Ahí está la llama. No se ha ido, está ahí, está apagándose, como predicaba hace unos días en un sermón. Tal vez está humeando, pero está ahí. Solo avívala. Abre tus labios, abre tu boca, invoca mi nombre, reconóceme, y esa llama comienza a encenderse, y comienza usted a sentir en su mente, en su corazón, que el Espíritu Santo le dice: yo cuento con usted, yo lo voy a usar, yo lo voy a llevar a lugares extraordinarios, usted va a ser un instrumento útil en mis manos. Aleluya, aleluya. Recíbalo en esta mañana en el nombre de Jesús. Diga: yo creo. Quítese todo temor, quítese todo miedo. Aquí es el lugar donde nadie te señala, sino que el Espíritu Santo te propone que vuelvas a Él. Que vuelvas. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos una juventud llena del Espíritu Santo. Que salgan de allá, de esa posición en la que está, y hoy decida doblar sus rodillas. Vengan, hermanos. Vamos a pasar aquí al altar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gánele la pelea al enemigo que le ha trazado en esta mañana. Usted es vencedor en el nombre del Señor Jesucristo. Usted es vencedora en el nombre de Jesús. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes